Esta mañana mi corazón se encuentra completamente lleno de gozo, lleno de felicidad. Acabo de terminar mi estudio personal de las escrituras al comenzar este nuevo año 2025 y al comenzar este nuevo am, estudio de Doctrina y Convenios 2025. Ven, sígueme para el hogar en la iglesia, vivir, aprender y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y estaba meditando am, en algunas de ustedes que me han mandado mensajes, que han compartido conmigo cosas personales y am, esto me anima mucho a seguir compartiendo con ustedes aquellas cosas que nutren el alma, aquellas cosas que fortalecen nuestro espíritu y que nos dan ánimo para seguir adelante en cada uno de nuestros roles como madres, ¿verdad? Como esposas y cómo enfrentar los desafíos de esta vida, y tomar decisiones y cómo caminar esta vida de la mano de Dios. Y entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que estudié y lo que aprendí. Y esto es un mensaje muy importante hoy en día porque todas las familias, ¿verdad? A nivel matrimonio, a nivel relaciones padres e hijos, nuestros hijos niños, nuestros hijos adolescentes, estamos eh, criando familias en este 2025, en este tiempo que es un tiempo difícil. Y con todos estos desafíos es importante que podamos nosotros fortalecernos individualmente y fortalecer a nuestra familia. Y quiero compartir con ustedes lo que hoy aprendí. Y bueno, a ver si me animo a seguir aprendiendo, digo, a seguir compartiendo lo que aprendo durante el resto de este año. Primeramente, quiero compartir estos párrafos donde dice nuestra meta es la conversión. Y dice, el objetivo de toda enseñanza y todo aprendizaje en el Evangelio es profundizar la conversión y llegar a ser más como Jesucristo. Ese es el objetivo. Todo lo que estudiamos, todo lo que enseñamos, todo lo que repasamos, el objetivo es tener esa conversión más profunda para que podamos llegar a cambiar y llegar a ser más como Jesucristo es. Por esta razón, cuando estudiamos el Evangelio, no estamos buscando simplemente nueva información, sino que queremos llegar a ser una nueva criatura. Eso es lo más importante, ir avanzando, pero que no caiga en saco roto, como se dice, sino que podamos ir teniendo un cambio de corazón y podamos llegar a ser nuevas criaturas. Está en 2 Corintios 5:17. Eso significa confiar en el Padre Celestial y en Jesucristo y depender de ellos para cambiar nuestro corazón, nuestra visión, nuestras acciones y nuestra naturaleza misma. Esto es muy importante. Cuando nosotros pensamos en cuán importante es confiar en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo para que podamos ir cambiando, es cuando empieza a ocurrir esa conversión, ese cambio de corazón. Dice, sin embargo, el tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre de forma inmediata. Es decir, esto no pasa de un día para otro, esto no pasa con solo estudiar temporalmente las escrituras. No ocurre este cambio permanente de manera inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clases hasta el corazón y el hogar de las personas. Entonces, es por eso que este programa, inspirado por Dios, revelado por medio de su profeta,
nos invita a que dentro de las paredes de nuestro hogar, individualmente y en forma familiar, debemos de empezar este estudio y es fortalecido por lo que ah, compartimos cada domingo con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Pero fíjense lo que dice a continuación. Exige esfuerzos diarios y constantes. Quiero enfatizar estas dos palabras. Exige esfuerzos diarios y constantes para entender y vivir el Evangelio. La verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. Entonces, si esto es tan importante, si para esto venimos a la tierra, para que todas las experiencias en esta vida terrenal nos vayan refinando, nos vayan transformando y vayan teniendo un cambio de corazón, es importante que nosotros en nuestras actividades del calendario dediquemos, y yo diría, apartemos o, o más bien protejamos el tiempo que dedicamos para leer las escrituras, para, para aprender el Evangelio de Jesucristo. Y este momento del estudio personal de las escrituras debe ser un momento sagrado, un momento que no se intercambia por otras cosas, que no se compromete, que no está disponible para cambios. Es un momento en el que estamos dedicando diario, porque dice aquí es un esfuerzo diario y constante por entender y vivir el Evangelio. Y entonces todo lo demás puede esperar, todo lo demás va a ocurrir, pero primero, al comenzar el día, necesitamos tener este tiempo y conservarlo sagrado para poder ser un hábito diario y constante. La verdadera conversión, voy a esta siguiente parte, la verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. Es decir, no podemos nada más llegar y sentarnos y abrir las escrituras y empezar a leer. No, no queremos eso, queremos que el Espíritu Santo, que es un miembro de la Trinidad, nuestro Padre Celestial o Dios, su Hijo Jesucristo, que son seres resucitados con un cuerpo perfecto y glorioso y resucitados. Y luego el tercer miembro que es del Espíritu Santo, que no tiene un cuerpo, para que pueda morar en nosotros si somos dignos de su compañía constante. Entonces, antes de empezar a estudiar las escrituras, ¿verdad? Ya tengo aquí todas las herramientas, ya tengo mis escrituras, tengo con qué subrayar. Antes de esto, es importante invitar la compañía del Espíritu Santo y eso se hace pues por medio de una oración. A mí me gusta poner un himno en mi celular y luego hacer una oración y entonces empezar a estudiar. Porque fíjense, porque es importante la influencia del Espíritu Santo cuando estudiamos las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y da testimonio de ella. Juan 16:13. Nos ilumina la mente, nos vivifica el entendimiento, es lo que nos hace entender, nos ilumina, nos hace comprender las escrituras y nos toca el corazón mediante la revelación de Dios, que es la fuente de toda verdad. Fíjese qué maravilloso, mientras estamos leyendo las escrituras y ya invitamos a la compañía del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos da testimonio de que lo que estamos leyendo es verdad y viene de Dios. Nos vivifica el entendimiento y nos toca el corazón mediante la revelación de Dios, porque entonces fluye ese conocimiento, esa revelación de Dios, y entonces comprendemos cosas que por nosotros mismos no podríamos comprender. Dice, el Espíritu Santo nos purifica el corazón. Este verbo me encanta. Nos purifica el corazón. Inspira en nosotros el deseo de vivir conforme a la verdad y nos susurra la manera de hacerlo.
Ciertamente el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos estudiar las escrituras de esta manera, recibir ese alimento espiritual, porque así como físicamente necesitamos comer, tomar agua y alimentarnos, es necesario el alimento espiritual, es esencial. Y si no nos nutrimos, pues morimos espiritualmente. Entonces necesitamos tener este alimento espiritual y constante, diario, diario, y hacerlo a la manera del Señor para que podamos recibir esa revelación de Dios mientras estudiamos. Dice, por estas razones, en nuestro esfuerzo por vivir, aprender y enseñar el Evangelio, debemos ante todo procurar la compañía del Espíritu. Ese objetivo debe regir nuestras decisiones y guiar nuestros pensamientos y acciones. Esto me fascinó. Este es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Procurar la compañía del Espíritu Santo es esencial para poder entonces tener experiencias magníficas al estudiar el Evangelio de Jesucristo y al vivir, aprender y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestra familia o a amigos. Enseñar el Evangelio es importante. ¿Cómo estamos viviendo? Y aquí viene el porqué. Dice, debemos procurar todo lo que invite al espíritu, no, todo lo que invite a tener la influencia del espíritu y rechazar cualquier cosa que aleje dicha influencia. Pues sabemos que si somos dignos de la presencia del Espíritu Santo, también podemos ser dignos de vivir en la presencia del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Y ahí acaba esta partecita. Ahora, decía yo, esto es un estilo de vida. Y aquí usar dos verbos, procurar y rechazar. Procurar es buscar, nutrir, alimentar, inclinarme hacia eso, es procurarlo, es buscar todo lo que invite la influencia del Espíritu Santo. Es mi manera de vivir, hacer, pensar, hacer, decir, alimentar mi mente, alimentar mi espíritu con cosas que inviten a esa compañía del Espíritu Santo. Todo lo que es puro, todo lo que es virtuoso, todo lo que es de alabanza, de buena reputación, todo lo que sea bueno, lo voy a procurar para que entonces el Espíritu Santo esté conmigo, no solo al estudiar las Escrituras, pero durante todo mi día, tarde, noche, al levantarme, días, semanas, la compañía del Espíritu Santo puede estar conmigo diario y con ustedes cuando procuramos ese verbo, procurar todo lo que invite su influencia en mí. Y luego viene el verbo rechazar y rechazar cualquier cosa que aleje dicha influencia. A propósito, rechazar cosas que me dañan mi mente, mi corazón, cosas que dañan mis pensamientos, cosas que puedan ofender la influencia del espíritu. Y aquí estoy pensando puede estar en las redes sociales, puede estar en la televisión, puede estar en internet, puede ser malas palabras, puede ser malos pensamientos, todo lo que ofenda al espíritu, lo voy a rechazar y lo voy a rechazar a propósito y decir, esto no lo voy a consumir, esto no lo voy a leer, esto no lo voy a ver, porque ofende al Espíritu de Dios, me daña mi mente, me daña mi espíritu, y entonces el Espíritu Santo se va a alejar de mí si yo veo esto o hago esto o pienso esto o ofendo a alguien con esto. Es importante que el estilo de vida que tengamos nos ayude
a poder tener la influencia del Espíritu Santo. Y lo que más me encantó es la manera en que terminó, porque si nosotros vivimos con la influencia del Espíritu Santo, es una indicación de que podemos vivir en la presencia de Dios. Si el día de hoy o el día de mañana me atropella un camión y muero, y yo estuve viviendo de tal manera que el Espíritu Santo es mi compañero constante, puedo yo tener la seguridad de que yo puedo morar en la presencia de Dios y pasar de esta vida terrenal a la vida espiritual y estar bien, porque yo pude vivir de la manera en que el Espíritu Santo es mi compañero constante. Ok, esto es la página de Nuestra Meta es la Conversión, fue lo que leí y ahora quiero compartirles lo otro que estudié esta mañana. Y es un pedacito chiquitito, miren, chiquitito, chiquitito, solo esta parte, o sea, lo leí todo, pero solo quiero compartir esta parte que fue la que más me impactó, este, porque tiene que ver con la vida familiar. Y dice aquí, se titula esta sección, ¿cómo utilizar Ven, sígueme para el hogar y la iglesia? Pregunta 1. ¿Para quién es este material? Este material es para cualquiera que desee estudiar doctrina y convenios, ya sea en forma individual, en familia o en las clases de la iglesia. Si no has estudiado las escrituras con regularidad anteriormente, este material te ayudará a comenzar. Si ya tienes el buen hábito de estudiar las escrituras, este material te ayudará a tener experiencias más significativas. Y luego viene la parte que quiero leer. Personas y familias en el hogar. El lugar ideal para aprender el Evangelio es el hogar. Lo voy a repetir. El lugar ideal para aprender el Evangelio es el hogar. Es aquí, dentro de las paredes de nuestra casa, dentro de las paredes del lugar donde nuestra familia mora. Aquí es el lugar ideal para aprender y vivir el Evangelio. Y luego dice, tus maestros de la iglesia pueden apoyarte y otros miembros del barrio pueden alentarte. Pero para sobrevivir espiritualmente, y quiero enfatizar este verbo, sobrevivir espiritualmente, cada uno de nosotros necesita ser nutrido a diario por la buena palabra de Dios. Entonces, aquí, número 1 es aquí, es individualmente y en familia, es donde aprendemos el Evangelio, es donde le enseñamos a los hijos acerca de Jesucristo, es donde lo aprendemos y lo enseñamos. Y entonces viene el domingo, vamos a nuestras reuniones dominicales y ahí podemos compartir con otras familias y otros miembros qué fue lo que aprendimos en la casa. Pero el orden es así, primero en el hogar y luego apoyado en la iglesia. Ahora, esto nos llevó a Moroni 6.4 y luego dice, véase también Russell M. Nelson, observaciones iniciales, noviembre de 2018. Y eso está fabuloso porque yo lo leí y es lo que quiero compartir. Primeramente voy a leer Moroni 6.4. De hecho, me impactó tanto que la escribí hasta acá arriba. Moroni 6.4. Y dice, y después que habían sido recibidos por el bautismo y por el poder del Espíritu Santo, y había obrado en ellos y los había purificado, es decir, las personas, esto está en el libro de Mormón, las personas que escuchaban el Evangelio de Jesucristo se bautizaban y entonces se convertían en miembros de la iglesia de Jesucristo, después de que reciben el bautismo, el poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo ya había obrado en ellos y había purificado su corazón, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, o sea, miembros de la iglesia. Y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos. Y aquí viene la parte. Y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios. Me encanta ese verbo, nutridos. Eso es lo que necesitamos, ser nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador
de su fe. Una vez más, un estilo de vida. Una vez que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, que somos parte del pueblo de Dios, entonces necesitamos ser nutridos, porque eso solo es el inicio, no es el final, es solo el inicio cuando nos bautizamos. Y cómo somos nutridos leyendo la palabra de Dios en las Escrituras y luego para guardarnos en la vía correcta. Y esto es bien importante, bien importante. ¿Cómo poder tener el discernimiento entre el bien y el mal? Poder diferenciar entre la verdad y el error, entre lo que el mundo llama popular pero está mal y conduce a la miseria, o y diferenciar en lo que está bien y que no cambia y que conduce a la felicidad en esta vida y en la vida venidera. Entonces, necesitamos ser nutridos. De eso se trata Moroni 6.4, de estar nutridos por la buena palabra de Dios y hacerlo de una manera diaria, porque esto es necesario para poder sobrevivir espiritualmente en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos y tan llenos de maldad y cosas al revés. Ok, entonces, ahora vamos a leer lo que sigue. Utiliza este material de cualquier manera que te resulte útil. Las reseñas señalan algunas verdades eternas que se encuentran en Doctrina y Convenios y proponen ideas y actividades para ayudarte a estudiar las escrituras de manera individual, con familiares o con amigos. Y ahorita esto es con amigos porque estoy haciendo el video con ustedes. Al estudiar, sigue la guía del Espíritu para hallar las verdades eternas que sean significativas para ti. Esto me encanta porque cada quien puede leer en su casa, ¿verdad? De manera individual o con su familia, pero al final el Espíritu Santo nos va a revelar individualmente lo que necesitamos. Cada quien, misma lección, mismos capítulos que vamos a leer todos, ¿verdad? Todos en la iglesia, pero a nivel individual, cada quien va a recibir. Y eso es lo que sucede. Cada quien recibimos por medio de la influencia del Espíritu Santo lo que nosotros individual y particularmente necesitamos. Y dice, am, sí, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hallar las verdades eternas que sean significativas para mí. Presta atención a los mensajes que Dios tenga para ti y sigue las impresiones que recibas. ¡Qué maravilloso! Los cielos están abiertos. Dios se comunica actualmente con sus hijos y sus hijas. Y entonces, prestemos atención. ¿Qué es lo que hoy a Karen Ledesma el Espíritu Santo me reveló? Y se los voy a compartir. Y tal vez ustedes, y ese es el propósito de grabar estos videos, de poder compartir lo que yo recibo para que ustedes reciban algo mejor. Y es lo que ustedes van a recibir por ustedes mismos directamente de un Padre Celestial amoroso que los conoce, que las conoce y que les va a dar impresiones a ustedes, revelación personal a ustedes para resolver sus dificultades, sus desafíos, sus problemas a nivel individual, a nivel familiar. Dios desea revelarnos y ayudarnos con los desafíos que tenemos en la vida. Bueno, hoy voy a compartir lo que aprendí yo y yo espero que si a ustedes les nace, puedan compartir también conmigo lo que ustedes aprenden, lo que ustedes reciben o que ustedes mismos puedan compartirlo con su familia. Ok, ok. Entonces, ya les leí Moroni 6.4, pero luego viene la parte en donde quise yo leer. Esa es eso que dice que el presidente Russell M. Nelson dijo en el 2018. Y este es el mensaje que estudié esta mañana, que fue el mensaje que nuestro amado profeta nos dio cuando introdujeron por primera vez el programa de Ben CMA.
que es el programa de estudio a nivel individual, familiar y y de toda la iglesia. Esto fue en el 2018, ¿verdad? Y entonces, aquí te lleva, por eso también me gusta tener el celular, porque tengo la parte física, pero luego uso el celular para irme a la parte digital y hacerlo más rápido. Y aquí dice, véase también observaciones iniciales Leona, noviembre del 2018. Y entonces me voy ahí y y me lleva el mensaje del presidente Nelson de octubre del 2018. Y esto me encantó repasarlo hoy. Ya lo había leído en su momento, pero me encantó repasarlo hoy porque me hizo recordar que hay un Dios, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que actualmente reveló esto a su profeta. Y fíjense tan maravilloso lo que nos dice, porque es un Dios amoroso. Nuestro Padre Celestial es un Dios tan amoroso que sabiendo los tiempos tan difíciles en los que vivimos, Él nos preparó con esta revelación de poder tener un estudio a nivel familiar de las Escrituras. Fíjense lo que dice el presidente Russell M. Nelson, dice. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos esperado anhelosamente volver a reunirnos con ustedes en esta conferencia general de octubre de la iglesia. Vamos a pensar que esto fue en octubre de 2018. Les extendemos nuestra más sentida bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos profundamente agradecidos por sus oraciones de apoyo. Podemos sentir su efecto. Gracias. Es maravilloso, ¿verdad? Orar por nuestro profeta y líderes de la iglesia. Dice, estamos agradecidos por los tremendos esfuerzos que han hecho ustedes por seguir los consejos que se dieron en la conferencia general hace 6 meses. Las presidencias de estaca en todo el mundo han procurado la revelación necesaria para reorganizar los quórums de élderes. Los hombres de esos quórums, junto con nuestras dedicadas hermanas de la Sociedad de Socorro, están trabajando diligentemente para ministrar a nuestros hermanos y hermanas de manera más elevada y santa. Y es porque 6 meses antes de este octubre de 2018 fue cuando se reveló el cambio de pasar de maestras visitantes y maestros orientadores a el programa de hermanos y hermanas ministrantes, que es una manera más elevada de ayudar a otras personas. Dice, nos inspira su bondad y sus extraordinarios esfuerzos por llevar el amor del Salvador a sus familias, vecinos y amigos y por ministrarlos como Él mismo lo haría. Me encanta esto de la administración, de hacerlo como si Jesucristo mismo estuviera entre nosotros. ¿Cómo es que Jesucristo iría y visitaría a las familias? Me encanta que Dios ha puesto la confianza en que nosotros podemos ministrar, ayudar y socorrer a las familias necesitadas a la manera del Señor. Bueno, dice, estamos encantados con el número de nuestros jóvenes que se han unido al batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger al Israel disperso. Todos los élderes, todos los misioneros, las hermanas misioneras, todos los que se han unido, ¿verdad? Y salen a predicar el Evangelio en todas partes del mundo para llevar el Evangelio a todas las familias que necesitan el Evangelio en sus vidas. Y entonces dice, les damos gracias. Y a medida que continúan siguiendo las invitaciones que ofrecía nuestro devocional mundial para los jóvenes, están estableciendo la norma a seguir para que la sigamos el resto de nosotros. Claro, el resto de nosotros, los miembros de la iglesia, que no estamos en una misión de tiempo completo como los jóvenes y jovencitas misioneros, pero que somos parte del pueblo del Señor, que Dios está confiando en nosotros para poder ayudar y seguir el ejemplo de estos misioneros y misioneras. ¿Qué diferencia están marcando ustedes, los jóvenes? Y yo quiero unirme a los profetas, a la voz y el mensaje de nuestro profeta. Es maravilloso conocer a los misioneros y misioneras. Y para mi esposo y para mí actualmente estar sirviendo en una de las ramas del CCM es un privilegio, es magnífico ver el amor puro que estos jóvenes y jovencitas tienen para Dios al dejar todo en su casa
todos sus sueños, poner una pausa a sus metas y poder servir a Dios en una misión de tiempo completo, de 2 años para los jóvenes, de año y medio para las hermanas misioneras, y poder ser parte del batallón y poder consagrar su vida completamente a Dios por esos años en el que van y predican el Evangelio. Ok, dice, en los últimos años nosotros, en los consejos que presiden la iglesia, hemos lidiado con una pregunta fundamental y esto es bien importante esta pregunta. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio en su pureza básica y las ordenanzas con su eficacia eterna a todos los hijos de Dios? Como santos de los últimos días nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Y sí es cierto, yo crecí con esta mentalidad de que, oh, voy a ir a la iglesia porque ahí me van a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos, ¿no? En la iglesia son los que me enseñan, o a mis hijos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Y apoyo yo con lo que enseño en la casa. No, ahora viene la revelación en donde esto se revertió, es cuando el presidente Nelson enseñó esto. Dice, ha llegado la hora, octubre de 2018, ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. Importante. El cambio es importante. La iglesia, ¿por qué? Porque entonces ahora la iglesia está centrada en el hogar. Lo que se enseña y se aprende está en el hogar primero y obviamente se respalda por lo que se enseña los domingos, pero más que nada es un repaso de lo que ya aprendimos en casa. Dice, la iglesia sigue creciendo en todo el mundo y muchos miembros viven donde no tenemos capillas y posiblemente no las tengamos en un futuro cercano. Recuerdo una familia que debido a esta circunstancia tuvo que tener las reuniones en su casa. Le pregunté a la madre si le gustaba ir a la capilla en su propia casa y ella contestó, me gusta. Ahora mi marido utiliza un mejor lenguaje en casa, sabiendo que aquí tiene que bendecir la Santa Cena cada domingo. Me gustó mucho esto y me hizo recordar precisamente esos meses de pandemia. Esto fue octubre de 2018. Pandemia llegó 2020-21, ¿verdad? Y entonces todos ya habíamos practicado cómo tener reuniones en la iglesia, más bien estudiar el Evangelio desde el hogar primero. Y cuando el momento llegó en el que no pudimos salir a reunirnos los domingos en las capillas y en los centros de reuniones, nosotros ya sabíamos. Y yo tengo por ahí unos videos, igual y que después los comparto, porque yo grabé videos de cuando nosotros estudiábamos con mis hijos bien chiquitos, los domingos en la casa, que no podíamos salir a las reuniones. Entonces, eso fue lindo. Ahora, dice, el objetivo de siempre de la iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación, ayudarlos a hacer y guardar sus convenios con Dios y a fortalecer y sellar a sus familias. Ese, ese es el objetivo. Que todo lo que enseñamos, todo lo que leemos, todo lo que hablamos, conduzca a nuestra familia a tener más fe en nuestro Señor Jesucristo y su expiación, ayudarnos a hacer y guardar convenios, es decir, promesas con Dios, hacerlas y guardarlas, y sellar a sus familias, ¿verdad? Todos los convenios y las ordenanzas que hacemos en los sagrados templos, que eso sella a nuestra familia por toda la eternidad. Luego dice, me voy a regresar, dice, fíjense lo que dice como advertencia, ¿no? Bueno, como advertencia lo siento yo porque tenemos que poner atención a esto. En este complejo mundo de hoy, esto no es fácil. El adversario, o sea, Satanás, el enemigo de Dios y de todos nosotros, el adversario está aumentando su ataque sobre la fe y sobre nosotros y nuestras familias a una velocidad exponencial.
Fíjense las palabras del profeta de Dios. El enemigo está atacando a todo lo que da y lo está haciendo de una manera exponencial. Es decir, va a ir incrementando y va a ir incrementando y va a ir incrementando. Y va con todo y lo estamos viendo. Es obvio cómo el enemigo está haciendo todo por destruir a nuestros niños, a nuestra juventud, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, ¿verdad? Y luego dice el profeta, fíjense, para sobrevivir espiritualmente necesitamos estrategias para contrarrestarlo y planes proactivos. El enemigo no va a parar, como ya dije, él va a continuar. Y entonces, Dios, por medio de su profeta, nos está diciendo en la manera de contrarrestarlo y planes proactivos. Dice, en consecuencia, ahora queremos establecer unos ajustes organizativos que fortalecerán más a nuestros miembros y a sus familias. Fíjense cómo es que nace el programa de Bensígueme. Así es como nace el programa de Bensígueme. Obviamente, años antes, Dios se lo reveló al profeta. Dice, ay, justo es lo que viene. Desde hace muchos años, y mi esposo siempre le encanta decir esto no pasó unos meses antes de pandemia, esto pasó mucho tiempo antes, años antes, en su omnisciencia Dios los estuvo preparando a los líderes de su iglesia. Dice, desde hace muchos años, los líderes de la iglesia llevan trabajando en un programa de estudios integrado para fortalecer a las familias y las personas por medio de un plan centrado en el hogar y apoyado por la iglesia para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fomentar una mayor adoración personal. Este es un plan inspirado por Dios. Y así como Dios obró en los tiempos antiguos por medio de sus profetas, voy a dar solo el ejemplo del arca de Noé. En el tiempo de Noé, sabía que iba a haber un diluvio. Y Noé, por medio de su profeta, les advirtió a la gente y les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y así fue con Noé. Y después con Moisés, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, y etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día esto está revelando a Dios a su profeta. Y él dice, por medio de este estudio, para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fomentar una mayor adoración personal. Dice, nuestros esfuerzos a lo largo de estos últimos años de santificar el día de reposo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el presidente Nelson habló de la importancia de santificar el día de reposo? Híjole, eso es todo otro video que podría hacer, pero bueno, de hacer de él una delicia y una muestra personal a Dios de nuestro amor por él, se incrementan por medio de los ajustes que presentaremos a continuación. Dice, esta mañana anunciaremos un nuevo equilibrio y conexión entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la iglesia. Todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual y las escrituras dejan claro que los padres tienen la responsabilidad primordial de enseñar la doctrina a sus hijos, no los maestros de la iglesia, no los maestros de seminario o de instituto. No, los padres, nosotros somos los principales responsables de enseñar el Evangelio. Y es bueno llevar a nuestros hijos de los domingos a la iglesia. Es buenísimo, es esencial también. Y es bueno llevarlos a seminario. Y es bueno que tomar clases de religión a mayores de 18 años. Pero ¿quién tiene la responsabilidad principal? Somos nosotros los padres, de enseñarles a nuestros hijos dentro de las paredes de nuestro hogar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, individualmente, ya a nivel individual, todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte diario, tomar ese tiempo para estudiar las escrituras. Y luego dice, es la responsabilidad de la iglesia ayudar a cada miembro con la meta definida por la divinidad de aumentar su conocimiento del Evangelio. Por supuesto, la iglesia hace su parte. Todos los programas, todo lo que se enseña los domingos,
hace su parte porque es su responsabilidad también de la iglesia enseñarnos, pero la primordial es sobre nosotros y para nuestros hijos, nosotros como padres. Luego dice, el elder Quentin Cook, uno de los 12 apóstoles, ahora nos explicará estos importantes ajustes. Todos los miembros del Consejo de la Primera Presidencia y del Quórum de los 12 Apóstoles están unidos en respaldar este mensaje. Con gratitud reconocemos la inspiración del Señor que ha influido en el desarrollo de los planes y procedimientos que va a presentar el Elder Cook. Y luego dice, mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que Dios vive, Jesús es el Cristo, esta es su iglesia, la cual Él dirige por profecía y revelación a sus humildes siervos. Que yo testifico en el nombre de Jesucristo, amén. Y así acaba el presidente, el profeta Russell M. Nelson. Y entonces está todo otro discurso justo del apóstol Quentin L. Cook, donde él explica a detalle los cambios y cómo es que se introdujo Ven, Sígueme, el programa de estudio. Y bueno, ya llevo 41 minutos. Necesito nada más resumir lo más importante. Aquí él mencionó los cambios, ¿verdad? Que ya no eran 3 horas todos los domingos, solo 2 horas. Y explicó esos cambios, ya lo sabemos. Ya solamente quiero leerles lo que yo resalté. Dice, ah, pero hay mucho más en estos ajustes que tan solo acortar el horario de las reuniones de los domingos. El presidente Nelson ha reconocido con gratitud lo mucho que se está logrando como resultado de la fidelidad de ustedes con respecto a exhortaciones anteriores. Él, o sea, el presidente Nelson, y todo el liderazgo de la iglesia, fíjense, desean llevar mayor gozo a los padres, niños, jóvenes, solteros, ancianos, nuevos conversos y aquellas personas que están enseñando a los misioneros mediante un esfuerzo equilibrado, centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Los propósitos, esto que voy a leer a continuación es sumamente importante y es sumamente importante porque nos va a recalcar lo crítico que es no dejar de hacer el programa de Ven, Sígueme, individual y familiarmente. ¿Y por qué es tan importante no dejar de hacerlo? Aunque esto ya se haya dado el mensaje en el octubre de 2018, estamos 2025. Es importante que esta revelación continúa y que esta instrucción no ha cambiado. Dice, fíjense lo que dice, los propósitos y las bendiciones que acompañan a este ajuste y otros cambios recientes incluyen los siguientes. Y son 4. Ahí va. Número 1. Profundizar la conversión al Padre Celestial y al Señor Jesucristo y fortalecer la fe en ellos. Esto solo va a ocurrir dentro de nuestro hogar. Esto no se aprende en las escuelas. Es más, en las escuelas hoy en día están enseñando otras cosas que atacan directamente al plan de Dios. Entonces, aquí en la casa, necesitamos profundizar la conversión del Padre Celestial al Señor Jesucristo y fortalecer la fe en ellos. 2, fortalecer a las personas individualmente y a las familias por medio de un plan de estudios centrado en el hogar y apoyado por la iglesia que contribuye a vivir el Evangelio de forma gozosa. Imagínense, voy a dar solo un promedio. 1 hora al día, que es lo que normalmente me da. De lunes a viernes, que es lo que estudio las escrituras. 1 hora individual y 1 hora familiar. Imagínense cómo al llegar el domingo, solo tenemos 1 hora para estudiar y compartir y repasar lo que vimos en la semana. Si yo sumo las horas de mi estudio personal, que fueron 5 horas, poquito más a veces, más las 5 horas familiar, ahí ya son 10 horas. En esa hora en la que estudiamos en la capilla, es solamente un repaso. No hay manera de enseñar 10 horas de conocimiento o 5 horas de conocimiento individual y 5 horas de conocimiento a nivel familiar. No hay manera de enseñar esa cantidad de conocimiento y aprendizaje en 1 hora de la iglesia. Por eso es que es centrado en el hogar.
y solo apoyado por la iglesia. Allí en los domingos solamente repasamos. Entonces, si nosotros no estudiamos a nivel individual, solo vamos a recibir una hora de lo que lo escucharemos de los demás y de lo que tal vez cachemos de lo que la hermana o el hermano que está enseñando la clase nos diga, pero no se va a comparar con todo lo que recibimos a nivel individual o todo lo que recibimos a nivel familiar si estudiamos en la casa. Entonces, no, la conversión se obtiene aquí, en este tipo de experiencias, a hacerlo a nivel individual y familiar con la compañía del Espíritu. Ahora, número 3, honrar el día de reposo centrados en la ordenanza de la Santa Cena. Este es el enfoque principal de ir a la iglesia todos los domingos. En la hora del sacramental, en donde se pasa el pan y el agua, la Santa Cena, se recuerda a Jesucristo y recordamos nuestros convenios, lo que prometimos y hacemos una evaluación de lo que en la semana hicimos o no hicimos, nos arrepentimos y podemos esforzarnos a ser mejores. Que estas reuniones dominicales, su núcleo, su centro sea la Santa Cena. Y luego, punto 4, ayudar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial en ambos lados del velo por medio de la obra misional y de recibir las ordenanzas, los convenios y las bendiciones del templo. Es decir, tener un poco más de tiempo para estas otras cosas, para la obra misional, para la genealogía, la historia familiar, imprimir tarjetas, ir a visitar familia o personas que están investigando la iglesia, que apenas están aprendiendo el Evangelio de Jesucristo, para eso. Y entonces, ahora dice aquí, este horario dominical permite que haya más tiempo para una noche de hogar y para estudiar el Evangelio en casa los domingos. Y lo que yo recibí a nivel personal cuando estudié esto fue lo siguiente. A ver, Karen, los horarios se cambiaron de 3 horas, ya no vamos 3 horas a la capilla los domingos, como cuando yo crecí, niña y joven, ya se cambiaron a solo 2 horas. ¿Para qué se cambiaron a 2 horas? Bueno, uno, para centrarnos en la Santa Cena. Dos, para juntos solo repasar y nutrirnos y fortalecernos de todo lo que cada quien aprendimos en casa en la semana. ¿Ok? Muy bien. Y tres, para que entonces en tu domingo, Karen y familia, es lo que yo recibo, ¿ok? Puedas tener tiempo para tener una noche de hogar o para estudiar el Evangelio en casa los domingos. Por eso es que los domingos no salimos a comprar o a andar en bicis o a hacer las cosas de los otros días. Porque los domingos es el día del Dios, es el día del Señor, es el día del reposo. Es uno de los 10 mandamientos que se mantienen inalterables a través de siglos y siglos. Los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener familias fuertes. Necesitamos matrimonios sólidos. Necesitamos niños y jóvenes fuertes que sepan su naturaleza divina y que podamos ser fortalecidos. Y entonces, los domingos ya no vamos a la iglesia 3 horas, vamos dos. ¿Para qué? Para que entonces tengamos más tiempo de estudiar el Evangelio en el hogar. Y para mí, Karen, esto es muy significativo lo que recibí esta mañana. ¿Por qué? Porque mi esposo entre semana llega a las 6 de la tarde, 6:30, y nos vemos 2 horas antes de irnos a dormir. Y entonces para mí el tener a mi esposo los domingos en la tarde es, es, es preciado, es tiempo precioso porque a mí me encanta cuando él enseña el Evangelio a nuestros hijos. Ayer lo hicimos. Él ahorita sigue de vacaciones y ayer lo hicimos y es como, yo quiero tener más de la esencia y la presencia de mi esposo en la vida de mis hijos. Y entonces, ¿qué creen? Este 2025, familia de Ledesma, mi familia, vamos a dedicar tiempo los domingos para estudiar las escrituras y sobre todo am, este, para saborear la compañía de mi esposo aquí con nuestros hijos. Luego dice, o en otros momentos que quieran elegir las personas y las familias, ¿verdad? Aquí cada quien pueda elegir su momento, pero en mi caso sí va a ser los domingos. Dice, se podrá llevar a cabo una noche de actividad familiar. Y sí le puse atención porque hasta la puse con diferentes colores. Dije,
Una es noche de hogar, los domingos, y otra es actividad familiar, los lunes o en algún otro momento. Para este fin, los líderes deben seguir manteniendo los lunes libres de reuniones y actividades de la iglesia. Sin embargo, el tiempo empleado en la noche de hogar, el estudio de las escrituras y las actividades para las personas y las familias pueden programarse según sus circunstancias individuales. Otra vez, aquí nos está diciendo, cada quien se va a adaptar a nivel familiar, va a tomar su decisión a nivel familiar, pero la iglesia promueve que los lunes no haya actividades en la iglesia. Es más, los templos de Dios en todo el mundo están cerrados los lunes. Y entonces aquí me hizo recordar, a ver, Karen, ya dejaste de hacer noches de hogar con tu familia. ¿Qué es una noche de hogar? Es un tiempo donde la familia nos reunimos, casi siempre en la sala, compartimos, cantamos un himno, compartimos un mensaje de las escrituras de Dios y tenemos alguna dinámica o actividad divertida, un juego de mesa, no sé, salir a comprar palomitas, dar un paseo por el parque, no sé, cada familia tiene su dinámica. Y la cosa es que es un tiempo en familia. Ahora, ¿qué tan importante es tener tiempo en familia? Ya voy, mi amor, ya voy a acabar. ¿Qué tan importante es tener este tiempo en familia? Muy importante. ¿Quién tiene tiempo en familia hoy en día? Casi nadie. Casi nadie. Y es por eso que están las familias colapsando. ¿Por qué? Porque los papás están trabajando, mamá y papá. Los hijos los cuidan a los abuelitos, abuelitas a veces, y a veces están solos. Y si están en casa juntos, no están juntos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en su celular o en su iPad o en sus actividades y están en casa juntos, pero no juntos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuán importante es el tiempo en familia? Tiempo, no televisión, no celulares, no tecnología que nos robe el tiempo en familia y solo un tiempo para vernos a la cara, platicar, compartir mensajes y fortalecer a nuestra familia. Entonces, para mí, ¿qué me llevo de esta mañana? Karen, recuerda que son también importantes las noches de hogar, actividades familiares, actividades en donde solo estamos la familia. Es más, a las actividades, a las noches de hogar, podemos invitar amigos y familias. No nada más nosotros seis, podemos invitar a otras personas, miembros de la iglesia, no miembros de la iglesia, a que vengan, conozcan, a que ellos vengan a ver, a que vengan a probar la felicidad que es tener una familia basada y centrada en Jesucristo y en su Evangelio. Que vengan y conozcan cómo se hace una noche de hogar. Que vengan y vean a mis hijos cómo enseñan un mensaje de Jesucristo. Un niño de 8 años, una niña de 12 años. Que vengan aquí a nuestro hogar y que puedan probar la delicia de tener una vida basada en las enseñanzas de Jesucristo y que vengan y permanezcan y se quedan aquí, sean miembros de la iglesia y puedan ellos saborear de lo que es tener una familia centrada en Dios. Am, entonces, aquí termino. Dice, el estudio del Evangelio individual y familiar en el hogar se mejorará significativamente mediante un curso, ¿ah? de estudios armonioso y el nuevo recurso Ven, Sígueme para uso individual y familiar, que está coordinado con lo que se enseña en la escuela dominical y en la primaria. Y aquí fue donde todo se unificó. ¿Se acuerdan que antes la sociedad de socorro, las mujeres de la iglesia estudiábamos una cosa y luego los niños estaban estudiando otra, los jóvenes otra y así? Bueno, aquí se unificó todo, ¿verdad? Porque entonces todo lo que aprendemos durante la semana en el hogar eh, no importa si son niños, jóvenes o adultos, lo vamos a repasar juntos en la iglesia los domingos. Ok, y luego dice, el nuevo recurso de estudio en el hogar proporciona ideas para el estudio de las escrituras en familia y la noche de hogar. Ok, podemos usarlo para ambas. Las reseñas para cada semana contienen ideas para estudiar actividades que servirán y que ayudan a las personas y las familias. Y yo quiero dar mi testimonio. Yo quiero dar mi testimonio desde que hemos hecho Ven, Sígueme. Cada idea cada actividad que promueve da muchas ideas para niños, para los jóvenes. Me encanta que cada clase tiene imágenes y tiene una copia para que los niños puedan iluminar.
y es maravilloso este recurso inspirado por Dios que realmente nos fortalece. Dice, y termino con esto, el presidente Nelson en su discurso inicial a los miembros de la iglesia en enero ha exhortado que nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo al andar por la senda de los convenios. Las condiciones del mundo, y quiero releer y enfatizar esto, las condiciones del mundo requieren cada vez más una profunda conversión individual y el fortalecimiento de la fe en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en su expiación. El Señor nos ha preparado línea por línea para los peligrosos tiempos que afrontamos en la actualidad. Eso, por las condiciones del mundo, para los peligrosos tiempos que estamos viviendo, Dios ha proveído un medio para fortalecer a sus hijos, a sus familias. En estos años recientes, el Señor nos ha guiado para que atendamos las preocupaciones básicas relacionadas con ello, que incluyen am, aquí 4 pasos. Se ha vuelto a hacer hincapié en honrar el día de reposo y la sagrada ordenanza de la Santa Cena. Bajo la dirección del obispo, los fortalecidos Quórum del Derez y Sociedad de Socorro han ayudado a los miembros a hacer y guardar convenios sagrados, ministrar de una manera más celebrada y santa, está adaptándose con gozo y comenzando con el fin en mente, los convenios del templo y el servicio en la historia familiar se están convirtiendo en una parte significativa de la senda de los convenios. Ahora, esos son algunos de los cambios, de los énfasis recientes que el Señor nos ha revelado por medio de su profeta para fortalecernos en estos tiempos peligrosos. Dice, am, sabemos que cuando tenemos una mejor enseñanza y miembros de la clase más espiritualmente preparados, tenemos una mejor experiencia dominical en la iglesia, obviamente. Si nosotros leímos en la semana, el domingo llega y todos sabemos de qué se trata la lección, porque ya lo estudiamos. Y obviamente a menudo el espíritu aumenta y fortalece la conversión en el entorno de la iglesia. Y yo también quiero dar mi testimonio de esto. Sí es importante ir a la iglesia los domingos, aunque estés estudiando en casa con tu familia individualmente. Sí es importante. No podemos decir, este mandamiento lo obedezco y este no. No podemos decir, en la casa estoy estudiando con mis hijos y yo, porque sí lo he escuchado. No necesito ir a la iglesia los domingos. No, ambos son importantes. No dice que hagas uno u otro, dice ambos. Y yo muchas de las cosas que me han nutrido mi alma, mi espíritu, es cuando escucho a otros miembros a otras familias de mi barrio, cosas que ellos aprendieron en sus casas. Y es como, eso no lo había pensado, eso no, qué buena este comentario. Gracias por compartirlo, es importante. Y entonces dice, el nuevo curso de estudios centrados en el hogar apoyado por la Iglesia necesita influir más poderosamente en la observancia y conducta religiosa de la familia y la observancia y conducta religiosa personal. Sabemos del impacto espiritual y de la conversión profunda y duradera que puede lograrse en el entorno del hogar. Esto es importante. La influencia que tiene en nosotros es poderosa y, conduce al cambio. Y fíjense, para nuestros jóvenes, en un estudio que se hizo, ellos dijeron que la influencia del Espíritu Santo mayormente acompaña el estudio individual de las Escrituras y la oración en el hogar. Nuestro propósito es equilibrar las experiencias en la iglesia y en el hogar de tal modo que aumenten en gran manera la fe y la espiritualidad y que se profundice la conversión a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Cada persona y familia determine con oración cómo y cuándo se implementará, porque aquí habla de la flexibilidad, depende de cada familia. Y entonces, sí, las prioridades espirituales tengan preferencia sobre las funciones administrativas, es decir, aquí la prioridad es espirituales en la familia, es en nosotros. Y acabo con esto. La guía recibida en los últimos años es la de fortalecer la reunión sacramental, honrar el día de reposo y alentar, ayudar a los padres y a las personas individualmente a que hagan de su hogar una fuente de fortaleza espiritual y mayor fe, un lugar de gozo,
y felicidad. Con esto quiero acabar. Toda esta revelación que Dios ha dado por medio de su profeta y de los líderes de su iglesia restaurada es importante porque nos está ayudando y nos está diciendo línea por línea, paso por paso, cómo nosotros como padres podemos fortalecer nuestro hogar espiritualmente y tener mayor fe y que sea nuestro hogar un lugar de gozo y felicidad. Gozo y felicidad. Y luego habla de bendiciones extraordinarias que se van a recibir a nosotros hacer esto. Am, y pues puedo compartir esto y puedo yo darles mi testimonio. De hecho, por ahí tengo un video de mi hijo Kenneth, que tiene 2 añitos, y cómo él habla de ven, sígueme. Así se llama este programa inspirado por Dios, se llama ven, sígueme, que son las palabras de Jesucristo. Ven, sígueme, haz lo que yo te he enseñado a hacer, vive como yo te he enseñado a vivir. Y entonces puedo dar mi testimonio que cuando nosotros somos obedientes a Dios, que revela su voluntad por medio de su profeta y sus líderes en la iglesia, y nosotros ponemos a cabo nuestra fe con acciones, es decir, dedicando diariamente el estudio de las escrituras y dedicando esa hora en la enseñanza del hogar en la sala, y aparte yendo los domingos a la capilla para fortalecernos, entonces poco a poquito, línea por línea, un poco aquí, un poco allá, nuestra familia se va fortaleciendo. Nosotros vamos teniendo esa conversión personal, ese cambio de corazón, y entonces estamos listos para afrontar este mundo tan difícil, que está lleno de iniquidad y pecado y enseñanzas falsas, y podemos entonces estar preparados para enfrentar el mundo en el que vivimos y ayudar a nuestros hijos a enfrentar el mundo a la manera de Dios y que ellos puedan ser fuertes en Jesucristo y podamos tener familias fuertes. Y pues bueno, esto es lo que yo pude recibir el día de hoy. No, no leí todo, traté de resumir lo más que pude, pero yo espero que el que yo haya compartido mi experiencia y que vaya yo a seguir compartiendo aquellas cosas que voy recibiendo, ustedes puedan de manera individual experimentar por ustedes mismos o mismas qué se siente recibir revelación personal, qué se siente recibir inspiración, y qué se siente tener una familia fortalecida en Cristo y que si por alguna razón han dejado de estudiar las escrituras o han dejado de estudiar Ven, sígueme, el programa inspirado por Dios en familia, que 2025 sea el día en que lo puedan retomar y lo puedan conservar sagrado. Es un tiempo sagrado que no se intercambia por nada más. Es un tiempo que va a tener prioridad sobre cualquier otra actividad y que si nosotros no lo mantenemos sagrado y lo honramos, es fácil que otras cosas de este mundo tomen ese tiempo que no deberíamos estar estudiando. Es fácil porque el mundo grita por nuestro tiempo, varias actividades, escuela, trabajo, etcétera, etcétera. Y si nosotros no le damos el tiempo, las otras actividades van a comerse ese tiempo. Me ha pasado muchas veces. Entonces, es mi testimonio que si somos obedientes vamos a poder tener estas promesas y familias fuertes. Ok, um, de que sean más cortas. Pero bueno, otra vez 1 hora. Les quiero mucho, lo comparto esto con todo mi corazón, con todo mi amor, y ese es mi testimonio para ustedes. Si se puede. Que tengan un lindo día. Bye.